Hola amigos, buenos días familia cósmica. Yo soy Cami Zamudio y me gustaría abordar el tema entre Israel y Palestina. Nadie me pidió hablar sobre este tema, pero soy yo quien quiero dar y emitir una opinión desde la ciudadanía, desde una madre de familia preocupada por el mundo y por sus hijos. Y bien, yo veo que hay mucho barullo en las redes sociales, como siempre, en las noticias, pero sobre todo me llama mucho la atención que los grandes politólogos de América Latina y también youtubers que se decantan mucho por un rollo de análisis político e intelectual de la situación, no alcancen a percibir el problema entre Israel y Palestina desde otras posturas alejadas de la escena política y de la escena religiosa. Que sí, yo sé, la escena política y la escena religiosa o geopolítica también, como le quieran colocar a este conflicto, forman parte como de cómo nació y floreció el conflicto. Pero bien, son muchísimas décadas de este conflicto y el tema no se aborda, por lo menos en los medios de comunicación, y la gente que lo está tematizando no lo aborda desde otras perspectivas. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a solucionar este conflicto si no intentamos ver el conflicto desde otras ópticas alejadas de lo que es la escena política y la escena religiosa o la escena radical, de ideas radicales? Entonces, desde este punto es donde quiero partir, como desde un punto muy ciudadano, muy tranquilo y muy de mamá y padre de familia, que nos preocupamos lo que pasa en el mundo, que nos preocupamos por la seguridad de nuestros niños y nuestras niñas. Bien, quisiera dar algunos ejemplos de este conflicto que no se están manejando, que pocas veces los mencionan y no se profundiza en ellos. Por ejemplo, se critica mucho de que el Estado de Israel utiliza su fuerza militar para defenderse. El Estado de Israel tiene armas potentes, tiene buena infraestructura militar. Eso se critica mucho, pero no se pone como el ojo, como la lupa en lo que está sucediendo en la población civil palestina y cómo la población civil palestina se está dejando liderar por un grupo extremista que a nivel internacional está catalogado como un grupo terrorista. Y aquí es un punto bien interesante, porque las personas que no están metidas de lleno en este conflicto, por lo general están apoyando a Palestina y nadie dice que no les apoyen, pero al apoyar Palestina están apoyando este radicalismo que va y avienta lanzas, cohetes incendiarios, bombas y que al final también acribilla a la población civil de otro país o la que vaya pasando en la calle. Las personas que están defendiendo a Palestina no están viendo esta parte del conflicto. Yo no digo que no defiendan a Palestina. Lo que estoy diciendo es que necesitamos ver a profundidad lo que sucede dentro de Palestina. Esa es una. Dos, yo soy de las personas, y antes de seguir abordando estos temas, que piensa que ambos estados tienen derecho a coexistir y tienen derecho a una coexistencia pacífica. Y te lo voy a decir por qué. Yo vengo de una franja fronteriza en el norte de México, donde también a nuestro país se le quitó la mitad de su territorio. Para que se le quitara la mitad del territorio, obviamente pasaron guerras, muertes, hambres, hubo miseria, hubo guerra, o sea, hubo una escalada de guerra hasta que perdimos el territorio y ya, la historia es esa. México perdió la mitad de su territorio y las personas que vivimos, o bueno, yo que viví en la franja fronteriza, nunca ningún grupo radical nos vino y nos adoctrinó a los niños y a las niñas para que
sembrara en nosotros un odio cultural con Estados Unidos o con la Border Patrol. Punto y aparte, hay gente que sí tiene un odio cultural con Estados Unidos, no solamente en México, sino en América Latina. Eso ya es problema de cada quien. La cosa es que como un grupo radical que siembra un odio cultural puede estar tan metido en la sociedad y sobre todo en la educación de los menores de edad. Este es el punto que nadie está observando cuando hablamos de Israel y Palestina. Cuando digo Palestina merece tener un Estado, merece ser respetado, lo digo también a lo interno de Palestina y nada tiene que ver con Israel, porque Israel al final de cuentas sí acepta que Palestina sea un Estado. Israel no se niega a eso. Atención, quienes no están asumiendo su territorio como un Estado, quienes no lo están asumiendo es la propia población civil de Palestina al dejarse liderar por Hamas y sentirse como refugiados cuando en la actualidad ya no son los mismos refugiados que fueron en 1948. En esa fecha, el mundo se estaba reacomodando y lo que era Palestina, que eran territorios, no eran un país con una carta de país, eran territorios, se dividieron en tres, lo que es Israel, lo que es la actual Palestina y lo que es Jordania. Nacieron de alguna forma tres nuevos países, pero los palestinos decidieron quedarse con el título de refugiados eternos. Esta información ustedes la pueden corroborar, pueden teclear, pueden buscarla. El punto es que al final la sociedad civil en Palestina no está viviendo su tiempo, está viviendo como un tiempo de atrás. Es como si yo en México estuviéramos viviendo todavía el tiempo en que dividieron el país y estuviéramos con lanzas, con cohetes, aventarlos a la Border Patrol. Si yo dejara en la franja fronteriza de México, en Ciudad Juárez, en Tijuana, si yo dejara que mis hijos o los menores de edad aventaran cohetes, lanzas, piedras a la Border Patrol, ¿cómo creen ustedes que contestaría? Es una pregunta lógica. La patrulla fronteriza está ahí para defender un territorio. Si se siente amenazada por niños o niños que probablemente puedan traer explosivos en el cuerpo, ¿qué va a hacer la policía o los militares? Se van a defender. Entonces aquí este es el punto que tampoco no analizan los medios de comunicación, que al final esta población civil palestina que está falleciendo a manos del ejército israelí, está falleciendo al final de cuentas por culpa de los líderes que están enquistados en la franja de Gaza, que utilizan a su población civil y juvenil como escudos humanos. Este dato también ustedes lo pueden corroborar, no son inventos. Si les interesa el tema y si les interesa la justicia social y los derechos humanos, vayan y chequen estos datos. Porque cualquier persona que está interesada en un mundo justo y cualquier persona que está interesada en la defensa de los derechos de los jóvenes y niños, no pone a sus hijos como carne de cañón para que un ejército más poderoso venga y les acribille. No lo hace. Pero Palestina lo hace y parece que el mundo le aplaude. Palestina lo hace y entonces Palestina es la víctima. Entonces, yo no me creo estos discursos que la mayoría de los medios de comunicación informan, donde ponen de un lado es el malo y en un lado está el bueno. Y entonces como sociedad mundial vamos a defender al bueno. ¿Y quién es el bueno? El pobre, el que no tiene cómo defenderse y todo eso. Pero nadie ve de raíz y a profundidad lo que sucede
el adoctrinamiento, lo que sucede en los currículos escolares de Hamas, donde está comprobado de que hay libros con caricaturas y monitos donde a los niños palestinos les enseñan a que el enemigo hay que matarlo. En serio, si buscas un mundo justo y con derechos humanos, estoy segura que nunca dejarás que tu hijo consumiera una doctrina así, de ver a otro ser humano como un enemigo. El problema entre Israel y Palestina es que no se está viendo desde el humanismo, desde el civismo y desde la ciudadanía. Ese es el problema. Y nosotros como público, como gente normal, como gente común, no lo estamos observando correctamente, porque los medios nos están vendiendo, uno es el malo, uno es el bueno, y claro, vamos a apoyar al bueno. Eso es claro, pero no te están metiendo a la discusión y no te están haciendo descubrir lo que sucede en la sociedad y en la población civil de Palestina. Gracias por escucharme, yo soy Cami Zamudio y voy a poner más videos sobre esto.